Un gusto de saludarlos. Estamos nuevamente al aire en este recorrido que está haciendo Empresa Océano para evaluar, para analizar, reflexionar, visualizar las repercusiones del paro portuario más grande de la historia de Valparaíso, que rompió toda una tradición. Hoy nos encontramos ahora en estos momentos en el edificio de la Intendencia Regional, en uno de los salones donde se acaba de realizar una reunión del CORE, del Consejo Regional de la Comisión de Patrimonio, porque hay una buena noticia que nos va a entregar el presidente de la Comisión de Patrimonio del CORE, Manuel Millones, que van a iniciar una campaña con la UNESCO a ver, ya que nos resultaron los carabineros, la vigilancia, la educación, qué hacer para cambiar la mentalidad de Valparaíso y proteger el deteriorado patrimonio que tiene en peligro la calificación de patrimonio de la humanidad. Manuel, muchas gracias por recibirnos aquí en este salón del CORE y cuéntanos acerca de esta reunión que has sostenido con un experto internacional. Gracias, Tilo, por la preocupación. Sin lugar a dudas que es importante que la comunidad conozca que el nivel de daño, de deterioro y abandono que tiene Valparaíso debe a todos preocuparnos y motivarnos a buscar soluciones. Y como tú indicabas, no es posible que coloquemos un carabinero en cada esquina para cuidar que los delincuentes o jóvenes que dicen que son artistas rayen propiedades patrimoniales o propiedades públicas con grafiti, con insultos, y ciertamente para qué hablar de las fecas y las orinas humanas, amarte los perros, que están en el sitio del patrimonio. Y yo siento vergüenza de que cuando veo un turista y ve eso, que es un sitio que fue reconocido mundialmente por el valor que tiene y los atributos, y nadie haga nada. Y las pocas cosas que se han hecho colisionan con la actitud del hombre, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad, de modo que tal como ocurre en Rapa Nui, que cuidan sus moai, vaya alguien a acercarse y tocar un moai. Lo que pasa en Perú, en Lima, en Quito, en la Antigua y en otros países que hay más cultura, tenemos que provocar un cambio en la mentalidad, y esos son cambios de largo plazo. Y por lo tanto tenemos un enfoque en cambios educacionales para que nuestros jóvenes, y a través de los profesores, por eso hemos hablado de un programa formador de formadores, hagan este cambio de mentalidad de modo tal de que podamos en un largo plazo la gente sienta el valor y sentirse orgulloso de lo que es Valparaíso patrimonial, o se sienta orgulloso del sitio de la biodiversidad que otorga 5 comunas que parten Valparaíso y terminan en Olmué, donde también hay un desprecio por el valor natural o ambiental, o el patrimonio subacuático. Entonces, tenemos grandes... Ahora yo escuchaba en la reunión que estaba, donde tú señalabas el ejemplo medioambiental y el gran papel que han jugado los niños en nuestras vidas como adultos acostumbrados a tirar un papel, una colilla. Ellos han sido como un vehículo transformador. Han sido los sujetos de cambio. Los niños, después de más de 15 años que partió la conciencia ambiental, son los que miran feo a su papá o les llama la atención cuando bota la colilla de cigarro o cuando bota el dulce, y por lo tanto los niños están instalados la importancia y el cuidado del medio ambiente. Es el mismo cambio que queremos provocar desde el punto de vista del patrimonio, en todas sus dimensiones: patrimonio natural, arqueológico, ambiental y otro, y arquitectónico. Entonces,
Agradecemos el interés de UNESCO de colaborarnos y vamos a hacer un convenio para trabajar en estas áreas que son tan importantes. Hablábamos, por ejemplo... O por lo menos, si no se cambia de inmediato esto, que esos niños a futuro no sean los terminen... agentes de cambio. Y no terminen siendo los grafiteros. Los grafiteros. Y hablábamos también de las amenazas naturales. Valparaíso constantemente, como región, está azotado. Y el cambio climático va a generar más cambios desastrosos para la naturaleza. Nos hablaba el representante de UNESCO que 21 países con el cambio climático van a quedar sumergidos bajo el agua, de acuerdo a una estadística de la Nación. 21 países, no es menor, bajo el agua. Bueno, esos cambios también tienen efecto que tiene que ver hoy día con las altas temperaturas en determinadas zonas, el desplazamiento al desierto más a la zona central, va a haber cambio en la actividad económica local, va a haber cambio en el impacto en el mar y sobre eso... O sea, hay que hacer un cambio de mentalidad gigante. Un cambio de mentalidad, aprender a vivir con el riesgo, a convivir con el riesgo, pero ojo, actuar preventivamente y no lo que hacemos siempre los chilenos, que actuamos tardíamente y ex post, lamentando las desgracias. Las desgracias que han sido muy potentes, poco y nada nos han dejado, y eso nos habla de una responsabilidad de los gobiernos. Todo esto en que tú de verdad dirás, si tuvimos un desastre de lo que es el tsunami, con muertos, luego se olvida. Los incendios, pasó el tiempo, pasó el programa de televisión que le interesaba, la cosa más mediática, y vuelve todo a su ritmo normal. A tu juicio, ¿está en peligro la calificación de Valparaíso como patrimonio cultural de la humanidad si continúa este deterioro? Bueno, si continúa, y ahí está desidia, claro, pero cuando uno empieza a involucrarse con organismos de UNESCO y ve la voluntad de un gobierno regional, donde hoy día transversalmente todos los consejeros desde San Felipe a San Antonio, de Apascua, dijeron sí, nos interesa preocuparnos Valparaíso, hay una luz en el fondo del camino. Y por tanto eso da señales que queremos hacer las cosas bien, queremos provocar un cambio y con acciones concretas también. Es decir, no solamente se trata de capacitar y educar, sino también apalancar inversiones que hagan posible cambiar ciertos deterioros que hoy día la ciudad vive. En este contexto, ¿qué te pareció, Manuel, este paro de 35 días en Valparaíso con bloqueos a los accesos portuarios, destrucción del erario público y privado, por justas reivindicaciones de los trabajadores eventuales, pero que desencadenó en el paro más largo de la historia? La palabra que yo usaría, brutal. Brutal por Valparaíso en llamas. Hay una foto muy que grafica bajo el reloj Turri, lleno de papel y fogatas, y estaba ese edificio tan maravilloso. Y esa imagen cuesta mucho revertir, la imagen país, y esta gente no entiende. Es legítima la reivindicación, pero hay que medir las consecuencias como uno pide, porque se va a afectar su propia fuente de trabajo, es decir, y eso es lo que uno no logra comprendernos los dirigentes, es decir, si ya no solamente desviamos los cruceros a San Antonio, porque esto es un país, un puerto de riesgo, yo, dueño de la carga, si traigo el puerto a Valparaíso y veo que ese puerto está paralizado y en cualquier minuto yo no puedo sacar o ingresar mi carga, simplemente cambio de puerto. Al privado no le afecta, le da lo mismo. ¿Quién pierde? Los mismos trabajadores que van a tener menos trabajo para mover y tener su ingreso. Entonces, ahí uno no comprende un poco esta actitud un poco loca, por decir el término, de que los dirigentes, está bien, hay una reivindicación legítima, el paro es la última, pero el paro uno puede entenderlo, pero no la violencia, el destruir su propia ciudad. No basta, yo le diría al dirigente, pedirle disculpas a la ciudad. Los daños que se provocan son irreversibles. No basta su declaración que haga en la prensa, pedirle disculpas a la ciudad, el daño que ya está instalado. Recuperar la confianza del inversionista o de los transatlánticos de llegar a un Valparaíso que tenga que cambiar destino a horas de llegar a puerto, habla mal. Y eso es lo que se ha hablado incluso el presidente de los exportadores. Ese clima de inseguridad e incerteza nos provoca un daño que cuesta mucho recuperar. Todos lo hicieron mal. La autoridad de gobierno lo hizo mal, la empresa portuaria lo hizo mal. ¿Para qué hablar de los alemanes? También hicieron mal las cosas, digamos, particularmente defendiendo un interés legítimo. Y no estuvieron los diálogos adecuados. Es decir, nunca tienes que cortar el diálogo. No es posible que tú no tengas conversación y tengas más de 30 y tantos días paralizado un puerto. Es decir, o el puerto sitiado, o que tengas que ser con escoltados, con carabineros, quienes quieran ingresar. Entonces,
hay que cuidar el derecho de quien quiera manifestarse, pero también el derecho de quien quiera trabajar. Entonces yo creo que es verdad, el nivel de ministro, del intendente, de los alcaldes, del Char, mal. Yo creo que tengo una... Ahora hay algo bien extraño, Manuel, porque los dirigentes tradicionales, el presidente del sindicato, uno de los estibadores eventuales, Roberto Rojas, el presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza, no participaron en esto, es decir, aparecieron dirigentes nuevos. Es que lo que decía Raúl Celi, porque como son eventuales, no son formales, su característica eventuales. Entonces decía, si yo me siento a conversar con estos dirigentes, mañana van a surgir otro, porque su formación, su organización, su estructura es informal, porque son eventuales. Ahora, sí hay una lección que es importante. Creo que la gran ganancia del gremio, y espero que no pase la temperatura, es instalar una nueva forma de regulación de los eventuales. Ahora, eso pasa más allá de la empresa en el Congreso, ¿no? Yo creo que eso sí es una lucha que ganó Pablo Klimper, creo que se llama, de instalar una bandera que permita nivelar o regular de mejor manera la situación de los trabajadores eventuales de todo Chile. Yo creo que esa es la gran ganancia, quizá impensada, pero es como consecuencia, de modo tal que tú tengas la claridad con quién te entiende y tengas mejor herramienta para sentarte a negociar, pero también como sentarse también a... O sea, ese ya es un problema país, gubernamental, de los parlamentarios. Así es. Tú dijiste los alemanes lo hicieron mal, los empresarios lo hicieron mal, pero todos lo hicieron mal. Pero en el caso de los empresarios, ¿cómo puede dialogar el empresario con la pistola al pecho? No, pero tú te das cuenta que había una actitud también de los australianos distinta a negociar, que respecto, tú dices esa cuenta. Si yo, efectivamente, los TPS tienen muchos puertos en Chile, ¿no? Entonces, si yo cedo acá, se me pueden levantar los otros trabajadores de otros puertos. Entonces, fueron muy duros para ceder por la consecuencia de efecto dominó que pudiera tener este paro. Me parece desde el punto de la empresa legítimo defenderlo así. Pero si tú sumas, igual hubo pérdidas económicas millonarias, mucho más que el bono haber pagado. Y lo curioso, que casi... bueno, finalmente el bono... Y es lo mismo, es decir, lo que se ganó... Se le paga a los que se portan mal. Claro. Y el bono es lo mismo de lo que pidieron al comienzo. Entonces, y ahí faltó el diálogo, la conversación, el compromiso ciudadano. Si reitero, los trabajadores no han dimensionado el daño, no es fácil volver a creer que este puerto es seguro. Entonces, y tienes otro grupo importante tratando de echar abajo el T2, todavía. Entonces, todavía hay incerteza y no podemos quedar atrapados. Entonces, la preocupación mía es que Valparaíso fue sobrepasado por lejos por San Antonio. Y tal como va, no tenemos cómo recuperar la primacía. Bien por San Antonio, han hecho las cosas mejor que Valparaíso. Pero ojalá Valparaíso aprenda la lección y haga los cambios que tiene que hacer la empresa portuaria, por favor. Se requieren personas que tengan más capacidad de diálogo, más inteligencia emocional para que entiendan estos fenómenos, y hay que anticiparse a los conflictos. Eso es lo básico en política. Tienes que estar monitoreando los conflictos. Otra cosa y no en pasa este de la noche a la sentido, mañana. ¿qué te parece el actuar de el presidente de PB o expresidente Raúl Celis, que en un momento presenta su renuncia ante la presión del gobierno? Mire, yo conozco a Raúl en su calidad de intendente y de abogado hace muchos años. Me afectó mucho su partida porque es un hombre serio, honesto, trabajador, y el gobierno le quitó el piso. Entonces, le quitó el piso independientemente que parte por el conflicto de las cargas limpias, ¿no? y que deriva en esto otro. Entonces, la verdad que todavía cuesta despejar la razón verdadera de su vida. Uno escucha a los distintos actores y hay como dos verdades. Yo espero que el gobierno, que ha demorado un tiempo, nombre de manera definitiva al próximo presidente de la empresa portuaria, porque no es posible que tenga una persona interina, para que de verdad, dando cerrada el capítulo de Raúl Cele, ciertamente fue un duro golpe para él, un hombre de confianza del presidente, tiene una amistad con el presidente Piñera, por tanto, aquí el presidente le quitó el piso, la parte de la ministra de la renuncia, pero esto fue validado por el presidente. Yo creo que Raúl al comienzo tuvo algunos desaciertos, al comienzo, cuando se instaló, que fue particularmente esta negociación con el alcalde Char, ¿ya? Que no fue consulta al directorio, porque fue parte de esa decisión, esa portada que tiene Mercurio entre el presidente de la EPB en la oficina del alcalde Char. Yo lo hablaba con Char,
Aquí lo lógico hubiera sido que el alcalde hubiera ido a una empresa portuaria a conocer la propuesta de la empresa portuaria. Bueno, pero tú te das cuenta además que en la empresa portuaria está muy monitoreada en Santiago, desde el punto de vista de lo que pasa en Barón, que también tiene consecuencias. Está metido el ministro de Vivienda, que le interesa como candidato presidencial, el presidente que quiere cerrar un proyecto En ese sentido, ¿qué futuro le ves tú a Barón? ¿Cuál debiera ser? Yo creo que en este gobierno no pasa nada, ¿ya? Porque son en la misma situación que plantean los exportadores. ¿Pero te gusta la idea del parque o debiera ser más de uso portuario el sector? Yo creo que tiene que ser mixto, ¿no? Porque no puedes quitarle la esencia a un puerto. Si la esencia del puerto es la actividad portuaria y tú tienes que dejar un espacio para estamos hablando, estimado televidente, el puerto para los próximos 20, 30 años, o construcciones blandas que se denomine. Cuando el puerto crezca, si ojalá un día crezca, pueda recuperar esos sitios, pero si tú lo consolidas con proyectos como en su momento eran inmobiliarios o proyectos comerciales, estás sepultando. Entonces, tiene que hacer una mixtura. Y sobre todo que ahí está el ingreso del tren. Si tú quieres potenciar el tren como ingreso para entrar o sacar cargas, no puedes colocarle un proyecto que colisione. Entonces, ahí no puede ser solo parque. Tiene que haber un parque urbano. Se veía muy entusiasmado, sí, Su Excelencia el Presidente Piñera con el proyecto, como que alguien se lo presentó al estilo de Barcelona. Sí, pero ¿cómo lo sustenta? Mira, veamos lo que le pasa a cuántos municipios que no es capaz de administrar una plaza. Los costos operacionales de un área verde. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo sustenta? Si son cosas lógicas. Entonces, 3 piscinas, dijo que iba a poner en el pero se ha hablado del acuario. Entonces yo creo que estas voladas, digamos que van a quedar en voladas y en concursos. Yo espero que vuelva la razón y tengamos lo que más le conviene a Valparaíso. ¿Una volada de su presidente? De muchos que asesoran al presidente y a veces muchos que hay candidatos detrás de esto y que hay que hacer pensar. Siempre hay que tratar de depurar. Y por eso es que es importante UNESCO, porque hay muchos intereses en juego en Valparaíso y a ti te cuesta saber quién está detrás de quién. Mejor una visión externa. ¿Quién está detrás de quién? ¿Cuál es el interés de uno y otro? Político, electoral, interés defendiendo a un empresario en particular. Entonces, UNESCO todavía tiene un grado de credibilidad que nos puede dar una mirada desde afuera en cuál es lo mejor de acuerdo a las realidades latinoamericanas del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un lugar privilegiado como es Barón? Yo prefiero eso más que los actores locales que están muy comprometidos en distintos intereses. Hay una red de entraña ahí que cuesta desenmarañar. Yo confío en que vamos a obtener lo mejor, que no necesariamente lo que se ha presentado. Ojo, no es necesariamente lo que se ha presentado, porque la experiencia te indica en otras partes que estos parques que son importantes, mira lo que pasa con el parque La Quebrada Verde. Son 1000 hectáreas, no tienen cómo financiarlo. El parque FONASA tuvo que entregarlo a la municipalidad de su minuto. ¿Cómo lo financia? ¿Cómo lo sustenta? ¿Quién lo financia, por favor? Mira lo que pasa en el parque zoológico Quilpué, 2 hectáreas, no tiene cómo financiarse. Entonces, en la realidad, esa es la realidad de la pobreza franciscana en nuestros municipios. ¿Qué se hace el cargo del parque? Se hace el cargo de PB, no es su rol es portuario, no se administra un área verde. Entonces ahí, ojo, entró una propuesta de ley, una propuesta que colisiona con la ley de empresa portuaria. Entonces hay cosas que uno ve que hubo mucho apresuramiento, mucho de carácter mediático, pero cuando tú empiezas a aterrizar, esto lo he hablado con algunos directores de empresa portuaria, cuando lo empiezas a aterrizar, uno ve que no es tan fácil, porque la empresa portuaria, para que tú sepas, los directores son responsables del patrimonio, y ese es un activo, y cuando tú le estás dando un uso distinto, estás depreciando un activo. Y por lo tanto los directores son responsables solidariamente. Entonces no es tan fácil, salvo que por ley le quites ese pedazo, ¿ya? Y los desvinculan su responsabilidad. Habría que cambiar la ley en este caso. Y hay que cambiar la ley. Entonces yo veo aquí mucho apresuramiento, mucho titular, mucha cosa mediática. Digámosle una palabra, mucha improvisación. Improvisación y también un poco de pomada. Soy más sincero, pero creo que ahí no están todos los que tienen que estar en la mesa, ¿no? ¿Se concreta o no se concreta el T2 a su juicio? Ahora marzo es crucial. Yo creo que el T2 se va a concretar. Yo creo que efectivamente el T2 se va a concretar, más allá de quién está detrás. Lo importante es que Valparaíso sí requiere otro puerto, sobre todo lo que ha pasado con TPS. Se necesita tener una competencia entre puertos que beneficie a la tarifa y beneficie también lo que significa una competencia sana, como hay en San Antonio. No puedes entregarle a un solo operador el puerto. Yo creo que es importante, más allá de quién sea el español o el australiano,
lo ideal sería tener competencia para que exista un mejor incentivo para quienes mueven la carga o ingresan la carga y para que exista más pega para los trabajadores. Manuel Millones, consejero regional, presidente de la Comisión Patrimonio del CORE, entregando su visión, su perspectiva, su análisis sobre estas situaciones que a nosotros como empresa Océano nos competen, que es el desarrollo de una ciudad-puerto, incluido este tema tan gravitante como es su patrimonio, que por lo demás, cuando la UNESCO concede esta calificación, gravitante fue el puerto de Valparaíso. Sí, y lo último, un mensaje al grupo FONAPE. El edificio Astoreca fue comprado por ellos para su oficina institucional. El edificio Subercasó, EPB comprado, ambos abandonados. Eso no se le hace a la ciudad. El EPB, ese edificio fue comprado hace mucho tiempo. El edificio Palacio Lyon, que fue destruido por el incendio serrano, está botado sus murallas. Y Astoreca, que es una belleza, está botado. Hagan un esfuerzo, empresa portuaria, hagan un esfuerzo, TPS, por cuidar Valparaíso. Y esos que están en el sitio que es patrimonio de la humanidad, no merece estar abandonado. Así que un mensaje para la empresa portuaria y para los amigos de TPS: pónganse con el billete, recuperen esas propiedades que son suyas para que Valparaíso por lo menos vea movimiento y que cuide su patrimonio. Palabras de Manuel Millón en esta petición, difícil, porque cuando uno ve que la ciudad se le quema, que lo atacan, que lo bloquean, ¿darán ganas de hacer inversiones? Difícil. 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 Gracias, Manuela, muy amable.